Una tarde de compras. El plan es sábado por la tarde. El sol brilla y hace buen tiempo. Claudia está en casa, en su habitación. Ella mira su armario y piensa, no tengo ropa nueva, necesito una camiseta blanca y unos pantalones para el trabajo. Entonces, Claudia decide ir al centro comercial. Ella toma su bolso, su móvil y sus llaves. También lleva una botella de agua porque hace calor. Voy a la tienda de ropa que me gusta. Se llama Ropa Moderna. Llegar a la tienda. Claudia camina unos minutos hasta la estación de metro. Toma la línea azul y baja en la estación Centro. Después camina 3 calles más. Hay mucha gente en la calle. Muchos compran, otros miran los escaparates. Claudia ve muchas tiendas de zapatos, de tecnología, de libros. Finalmente llega a Ropa Moderna. La tienda es grande y luminosa. Tiene música suave y huele bien. Claudia entra y dice, hola, buenas tardes. Una dependienta le responde con una sonrisa. Buenas tardes, ¿puedo ayudarte en algo? Claudia contesta, sí, busco una camiseta blanca y unos pantalones cómodos, por favor. Buscando la camiseta. La dependienta, que se llama Marta, camina con Claudia hacia la sección de camisetas. Aquí están las camisetas blancas. Tenemos de manga corta, de manga larga y sin mangas, dice Marta. Claudia mira varias camisetas, toca la tela, lee las etiquetas. Ve una camiseta de algodón muy simple. Esta me gusta. ¿Qué talla es? Pregunta. Es una talla M, pero también hay talla S y L, responde Marta. Claudia dice, voy a probar la M primero. Marta le indica, los probadores están al fondo, a la derecha. Claudia va al probador y se prueba la camiseta. Se mira en el espejo y sonríe. Sí, me queda bien, es cómoda y bonita. Pantalón perfecto. Después de la camiseta, Claudia busca pantalones. ¿Dónde están los pantalones para mujer? Pregunta a Marta. Justo aquí. Hay vaqueros, pantalones de tela, cortos y largos, responde la dependienta. Claudia quiere pantalones largos, de color oscuro. Encuentra un modelo azul marino que le gusta. ¿Cuánto cuestan estos? Pregunta. Están en oferta. Solo 25 euros, dice Marta. Claudia sonríe. ¡Qué bien! Los voy a probar también. Va de nuevo al probador. Se prueba los pantalones y la camiseta al mismo tiempo. Me gusta cómo queda todo junto. Es un conjunto perfecto, piensa. Preguntas importantes. Claudia sale del probador con la camiseta y los pantalones en la mano. ¿Puedo pagar con tarjeta? Pregunta. Sí, aceptamos tarjeta, efectivo y móvil, responde Marta. ¿Puedo cambiar la ropa si no me gusta después? Sí, tienes 15 días para cambiar o devolver. Con el ticket. Perfecto. Entonces me lo llevo, dice Claudia contenta. Con la caja. Claudia camina hasta la caja. Otra dependienta, llamada Laura, le atiende. ¿Todo bien? ¿Encontraste lo que buscabas? Pregunta Laura. Sí, gracias. Me gusta mucho esta tienda. La ropa es bonita y no muy cara. Laura sonríe y pasa las prendas por el escáner. La camiseta cuesta 12 euros y los pantalones 25. En total son 37 euros. Claudia
saca su tarjeta y paga. Laura le da la bolsa con la ropa y el ticket. Gracias por tu compra. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Después de la compra, Claudia sale de la tienda. Está feliz con su compra. Camina por la calle y ve una cafetería. Voy a tomar un café y descansar un poco. Entra, pide un café con leche y una tostada. Se sienta junto a la ventana y mira a la gente pasar. Mientras toma su café, piensa en lo bien que fue su tarde. Hoy hice algo útil y agradable. Compré ropa nueva y me siento bien. Luego, Claudia camina de nuevo al metro. Vuelve a casa contenta. En casa. Ya en casa, Claudia saca la ropa de la bolsa, quita las etiquetas y guarda las prendas en su armario. Voy a usar esta camiseta el lunes en el trabajo, dice. Después se pone cómoda y se sienta en el sofá con un libro. El día termina con tranquilidad. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. Continuamos con la lectura lenta. Una tarde de compras. El plan. Es sábado por la tarde. El sol brilla y hace buen tiempo. Claudia está en casa, en su habitación. Ella mira su armario y piensa, no tengo ropa nueva. Necesito una camiseta blanca y unos pantalones para el trabajo. Entonces, Claudia decide ir al centro comercial. Ella toma su bolso, su móvil y sus llaves. También lleva una botella de agua porque hace calor. Voy a la tienda de ropa que me gusta. Se llama Ropa Moderna. Llegar a la tienda. Claudia camina unos minutos hasta la estación de metro. Toma la línea azul y baja en la estación centro. Después camina 3 calles más. Hay mucha gente en la calle. Muchos compran, otros miran los escaparates. Claudia ve muchas tiendas de zapatos, de tecnología, de libros. Finalmente llega a Ropa Moderna. La tienda es grande y luminosa. Tiene música suave y huele bien. Claudia entra y dice, hola, buenas tardes. Una dependienta le responde con una sonrisa. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte en algo? Claudia contesta, sí. Busco una camiseta blanca y unos pantalones cómodos, por favor. Buscando la camiseta. La dependienta, que se llama Marta, camina con Claudia hasta la sección de camisetas. Aquí están las camisetas blancas. Tenemos de manga corta, de manga larga y sin mangas, dice Marta. Claudia mira varias camisetas. Toca la tela, lee las etiquetas. Ve una camiseta de algodón muy simple. Esta me gusta. ¿Qué talla es? Pregunta. Es una talla M, pero también hay talla S y L, responde Marta. Claudia dice, voy a probar la M primero. Marta le indica, los probadores están al fondo, a la derecha. Claudia va al probador y se prueba la camiseta. Se mira en el espejo y sonríe. Sí, me queda bien. Es cómoda y bonita. El pantalón perfecto. Después de la camiseta, Claudia busca pantalones.
¿Dónde están los pantalones para mujer? Pregunta a Marta. Justo aquí. Hay vaqueros, pantalones de tela, cortos y largos, responde la dependienta. Claudia quiere pantalones largos, de color oscuro. Encuentra un modelo azul marino que le gusta. ¿Cuánto cuestan estos? Pregunta. Están en oferta. Solo 25 euros, dice Marta. Claudia sonríe. ¡Qué bien! Los voy a probar también. Va de nuevo al probador, se prueba los pantalones y camiseta al mismo tiempo. Me gusta cómo me queda todo junto. Es un conjunto perfecto, piensa. Preguntas importantes. Claudia sale del probador con la camiseta y los pantalones en la mano. ¿Puedo pagar con tarjeta? Pregunta. Sí, aceptamos tarjeta, efectivo y móvil, responde Marta. ¿Puedo cambiar la ropa si no me gusta después? Sí, tienes 15 días para cambiar o devolver. Con el ticket. Perfecto. Entonces me lo llevo, dice Claudia contenta. En la caja. Claudia camina hasta la caja. Otra dependienta, llamada Laura, le atiende. ¿Todo bien? ¿Encontraste lo que buscabas? Pregunta Laura. Sí, gracias. Me gusta mucho esta tienda. La ropa es bonita y no muy cara. Laura sonríe y pasa las prendas por el escáner. La camiseta cuesta 12 euros y los pantalones 25. En total son 37 euros. Claudia saca su tarjeta y paga. Laura le da la bolsa con la ropa y el ticket. Gracias por tu compra. Que tengas un buen día. Gracias. Igualmente. Hasta pronto. Después de la compra, Claudia sale de la tienda. Está feliz con su compra. Camina por la calle y ve una cafetería. Voy a tomar un café y descansar un poco. Entra, pide un café con leche y una tostada. Se sienta junto a la ventana y mira a la gente pasar. Mientras toma su café, piensa en lo bien que fue su tarde. Hoy hice algo útil y agradable. Compré ropa nueva y me siento bien. Luego, Claudia camina de nuevo al metro. Vuelve a casa contenta. En casa, ya en casa, Claudia saca la ropa de la bolsa, quita las etiquetas y guarda las prendas en su armario. Voy a usar esta camiseta el lunes en el trabajo, dice. Después se pone cómoda, se sienta en el sofá con un libro. El día termina con tranquilidad. Ahora vamos a ver las palabras más relevantes en el glosario. Glosario. La tienda. Lugar donde compras cosas como ropa o comida. La camiseta. Prenda de ropa con mangas cortas que se usa en la parte de arriba del cuerpo. El pantalón. Prenda de ropa que cubre las piernas. El probador. Espacio en una tienda donde te pruebas la ropa. La talla. El tamaño de la ropa. S, M, L. El precio.
el valor de algo en dinero. La dependienta, persona que trabaja en una tienda y ayuda a los clientes. El ticket o recibo, papel que muestra lo que compraste y cuánto pagaste. Probarse, ponerse ropa para ver si queda bien. Pagar, dar dinero por algo que compras. Efectivo, dinero en billetes o monedas. Bolsa de compra, bolsa donde llevas lo que compras en una tienda. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Te dejo en los comentarios una lista con ejercicios para que puedas hacerlos. No dudes en suscribirte y dejar en los comentarios de qué te gustaría que fuera el próximo vídeo. Hasta la próxima.